buenos días para todos y para todas y bienvenidos a la clausura del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y elecciones. Quiero iniciar saludándolos a ustedes que son mis colegas periodistas y que han participado durante los últimos 9 meses en este proceso de formación y de actualización. Les quiero agradecer su compromiso, el tiempo que invirtieron en las capacitaciones, en los espacios de reflexión y diálogo y especialmente en el excelente esfuerzo de periodismo colaborativo que realizaron en la última etapa del CAP a través de la elaboración de los reportajes a profundidad y de la guía informativa y de servicio ciudadano sobre las elecciones 2023. Como decíamos, son tiempos especialmente difíciles para ejercer el periodismo en Guatemala y en la región, y sin embargo, lejos de abandonar el oficio, hemos redoblado nuestro esfuerzo para hacer más y mejor periodismo. Y en estos tiempos eso se reconoce y se agradece, porque refuerza ese mensaje público que hemos dado, que el silencio, a pesar del autoritarismo, no es nuestra opción. Quiero también agradecer la participación de Eduardo Núñez, director del Programa Regional para Centroamérica del Instituto Nacional Demócrata, NDI, y de Ricardo Sáenz, director en Guatemala de Oxfam, y también la presencia de Fernando Lorenzo de la Embajada de Noruega. Gracias a ellos y a las organizaciones que representan por esta alianza con el CAP, sin la cual no habría sido posible realizar este ciclo. También quiero saludar especialmente a mis colegas del equipo CAP, Stephanie Hartleven, Gabriela Ponce, Diego Silva, Oscar Pineda y José Pablo del Águila, y a los editores José Luis Sanz y Claudia Méndez. El esfuerzo de este trabajo en equipo rindió excelentes frutos y muchas gracias, colegas, por ser parte de este esfuerzo y por ser parte del equipo CAP. Vamos a empezar entonces el día de hoy nuestra clausura y lo vamos a hacer con las palabras de Ricardo Sáenz. Ricardo es el director, como ya les decía, para Guatemala de Oxfam, y su trabajo y el de Oxfam ha sido muy importante para poder llevar adelante este ciclo de actualización. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros, por la confianza y el apoyo al CAP, y te escuchamos a continuación con esta reflexión que vas a tener con nosotros sobre democracia y periodismo. En primer lugar, felicitar a las y los periodistas que concluyeron este proceso de formación en ciclos CAP sobre democracia y elecciones. La calidad, como ya lo mencionaba María Luz, de los trabajos realizados muestra su compromiso en responder y corresponder a esta iniciativa. En segundo lugar, agradecer y reconocer el trabajo de María Luz y el equipo de ciclos CAP en la organización e implementación de este programa. Todas y todos hemos podido constatar el profesionalismo, la responsabilidad y el compromiso con la que se ha realizado este proceso, desde la selección de los temas y ponentes hasta el acompañamiento de los trabajos realizados. Por supuesto, nuestro agradecimiento a la cooperación del pueblo y gobierno noruego, ¿verdad?, que financiaron este proceso. Y todo esto en un contexto que, como ya está de más decirlo, probablemente el más adverso en el siglo XXI para el ejercicio del periodismo, perdón. Como todos quienes estamos en esta sala sabemos, desde finales del 2016 asistimos a una ofensiva autoritaria que ha incluido el cierre del espacio cívico y la criminalización de opositores. En la práctica se ha dado una suerte de actualización del concepto de enemigo interno que se utilizó en la guerra civil para incluir a todos aquellos que desde el poder son vistos como opositores, operadores de justicia, periodistas independientes, líderes y lideresas de sociedad civil, defensores del territorio, etc. El juicio y la condena de Rubén Zamora y el cierre del periódico es, sin duda alguna, un caso, como se ha dicho, ejemplificante. Y este intento de encuadrar el trabajo periodístico en el delito de obstrucción de la justicia ha significado la salida de un número pues significativo de colegas de ustedes, quienes se unen a quienes han salido antes y pues han continuado saliendo en estos días. Este ataque del poder al periodismo también ha incluido amenazas. Ustedes están permanentemente siendo objeto de acoso por distintos medios e incluso ataques físicos. A este clima de cierre y persecución se suma la situación económica del periodismo en Guatemala. Por un lado,
el cambio, digamos, del modelo del periodismo, que ustedes lo entienden mejor que yo, y el cerco económico que afecta a los medios tradicionales que tratan de mantener su independencia y que se ha traducido en la reducción de contenidos y de personal. Y por su lado, ¿verdad? Los medios digitales, con pocas excepciones, dependen de cooperación y subvenciones, muchas veces por proyectos muy específicos, lo que nos obliga a hacer no solo ese esfuerzo de gestión, sino un esfuerzo de administración para cumplir con lo que esperan, entre comillas, los donantes y poder hacer este ejercicio de periodismo mucho más amplio. Y como si lo anterior fuera poco, en los últimos años se ha asistido a restricciones en el acceso a la información. Como ustedes saben, el presidente Yamatei se ha presentado en 4 años muy pocas veces frente a la prensa y es conocido que ministros y altos funcionarios pues tienen en la práctica prohibido hablar con periodistas. Pese a estas circunstancias, las y los periodistas que trabajan en Guatemala han hecho un trabajo extraordinario para cubrir el proceso electoral de 2023. Tanto los medios digitales como los medios tradicionales, como algunos medios tradicionales, han ofrecido información de calidad y profundidad, además de las noticias cotidianas, investigaciones de fondo que han contribuido a entender quiénes están atrás de los distintos proyectos en contienda, cuáles son sus intereses y cuáles son sus estrategias. Uno puede hacer una revisión de los medios digitales, de algunos de los medios impresos y también de la cobertura radial y encuentra que, como nunca, los guatemaltecos tuvimos la posibilidad de conocer con mucha profundidad quiénes jugaban y qué está en juego en estas elecciones. Y creo que también para explicar estos resultados que todos hemos coincidido sorpresivos del 25 de junio, es importante considerar el aporte realizado por esta nueva generación de periodistas que con investigaciones en profundidad, nuevos enfoques y nuevas maneras de comunicar han arrojado luz sobre estos procesos. Pero, como sabemos, estos resultados abrieron una nueva crisis política. La coalición mafiosa, o como denominamos coloquialmente el pacto de corruptos, está aislado, aparentemente fracturado y asustado por la inminencia de su derrota electoral y la pérdida de impunidad y control del Estado. La falta de escrúpulos, el dominio que conservan sobre el Ministerio Público y parte del sistema de justicia y el miedo los hace extremadamente peligrosos. En las próximas semanas, el futuro de la democracia guatemalteca y del país se va a dirimir en varios campos, el judicial, el electoral y en las plazas y en las calles. Y el papel del periodismo, de ustedes periodistas, hombres y mujeres, será crítico, jugando un rol central, esta vez en la defensa de la democracia. Así que felicitaciones nuevamente por este trabajo, tanto los estudios en el CAP como el trabajo que ustedes están realizando cotidianamente y mucha fuerza y ánimo en estas próximas semanas que serán igual de intensas que las anteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus palabras y por el acompañamiento. Sin duda, haber contado contigo y con el equipo de Oxfam fue muy importante para realizar este ciclo, así que muchísimas gracias. Vamos a continuar esta sesión con la presentación de la guía informativa, lo que debes saber sobre las elecciones 2023, que se desarrolló de forma colectiva en el marco del CAP. En ella participaron las y los colegas Dominga Teresa Son, Diana Batz, Fátima Castellanos, Giovanna García, Jamie Celeste Juárez, Freddy Martín Puac y Ben Keichin. En representación del grupo, Diana Batz, periodista de Toto Visión, nos dará a conocer el trabajo realizado. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros elaboramos una guía informativa en la que llevó por nombre lo que debes saber sobre las elecciones 2023. Esta guía prácticamente tuvo como objetivo poder realizarse para orientar a la población en general sobre lo que debería saber sobre el proceso electoral. Primero que nada, realizamos un sondeo en redes sociales. Este sondeo que se trabajó, pues principalmente se utilizaron las redes en Twitter, Instagram, WhatsApp y Facebook, donde pues captamos todas las ideas o todas las
preguntas que la sociedad en general tenía en relación al proceso electoral. Dentro de esta guía tuvo como objetivo poder responder a 12 preguntas sobre el proceso electoral con base a la Constitución Política de la República, a la Ley Electoral y de partidos políticos y distintos argumentos de profesionales que nos ampliaban en relación a el proceso electoral. Prácticamente este fue una herramienta que nos ayudó a entender el proceso electoral y que pudiera orientar prácticamente a la sociedad en relación al momento de poder emitir su sufragio. Esta guía pues también se elaboró principalmente estratificando toda la información, hablando con personas profesionales que sabían sobre el tema y en base a eso pues fuimos elaborando prácticamente las guías. Entonces, primero fue la recolección prácticamente de las preguntas o de la información que la población necesitaba conocer. Ya luego se realizó pues la guía. Dentro de la guía pues respondimos, como bien lo dije, respondimos a 12 preguntas en las que fueron importantes tomar en cuenta las siguientes. Y es que también en este proceso, pues, fue muy importante tomar en cuenta la opinión de la población. Dentro de las 12 preguntas están incluidas cómo encuentro mi centro de votación y qué documentos debo llevar, cuándo hay segunda vuelta electoral, cómo se cuentan los votos, cuáles son nuestros derechos y deberes políticos, qué cargos se eligen en estas elecciones y cuál es el color de las papeletas. También cómo se conforma el Congreso y qué tipos de diputaciones se eligen, cuál es la diferencia entre una encuesta y un sondeo de opinión, qué tipo de financiamiento reciben las organizaciones políticas, cómo quedó conformado el padrón electoral 2023, qué es el voto nulo y cuál es su impacto, cuáles son las diferencias entre un partido político y un comité cívico. Entonces, prácticamente estas fueron las 12 preguntas que nosotros respondimos. Cada integrante del grupo tuvo como responsabilidad también informarse sobre el tema que les correspondió y buscar las fuentes necesarias para poder ampliar el tema. Después de esto, pues también hubo un punto muy importante en el que se realizó una campaña de difusión con medios de comunicación en los que pues se coordinó y fueron aliados a este proyecto dando a conocer pues la guía. De hecho, hubo un cronograma específico en el que todos los medios al mismo tiempo colocaban la información que correspondía. Cabe mencionar que dentro de los medios de comunicación, en este caso alternativos, y que fueron los principales aliados, se pueden mencionar a No Ficción, Plaza Pública, Purum, Prensa Comunitaria, Ojo con mi Pisto, Agencia Ocote y Ciclos Cap. Este fue un trabajo que se realizó con un equipo de trabajo, el equipo número 5, y como bien ya lo mencionaba Marielos, pues nuestro equipo estuvo conformado por Dominga Son, Fátima Castellanos, Giovanna García, Jamie Celeste, Freddy Martín Puac, Becken Chin, que también nos apoyó en la asesoría de la elaboración de los videos que también trabajamos. O sea, la guía no solo fue escrita, sino también se trabajó en video con el objetivo de poder, pues, atraer a otro tipo de población y que la población pues pueda informarse. Los textos fueron editados por José Pablo del Águila, Marielos Monzón, la revisión conceptual a través de Celia Luna, el diseño y diagramación de esta guía, pues lo trabajó Oscar Pineda, y pues este trabajo prácticamente fue como una revisión bibliográfica, una revisión
una información que ya existía y que prácticamente la estratificamos para poderla hacer accesible a toda la población. Nuestras principales fuentes fueron la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Electoral de Partidos Políticos, el Diccionario de la Real Academia Española, Portal del Tribunal Supremo Electoral, el Código Municipal y el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es muy importante para nosotros hacer mención que durante este proceso, pues prácticamente fue enriquecedor, a pesar de ser un contenido como básico, podríamos mencionarlo. Realmente creo que es el primer espacio donde se estratifica la información necesariamente como lo debería de hacer el tribunal, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos esto como un servicio social a toda la población para que pudiera conocer conceptos básicos durante el proceso electoral. Esto sería todo en relación a nuestra intervención y la elaboración de la guía informativa de ciclos CAP. Bueno, Diana, muchísimas gracias por haber presentado esta guía y por todo el trabajo. Y también comentarles que pues está disponible siempre y se puede seguir compartiendo antes de la segunda vuelta a través de las redes del CAP y también está en la página. Vamos ahora a continuar con nuestra agenda. En realidad, como todos y todas ustedes saben, durante estos meses de formación, que fueron 9, contamos con la participación de especialistas de gran nivel como facilitadores y facilitadoras de las sesiones de trabajo. La información, análisis y conocimientos que nos compartieron fueron realmente enriquecedores y nos hicieron continuar con nuestro trabajo de actualización. Además de las capacitaciones, trabajamos durante 4 meses en el marco del periodismo colaborativo en la realización de 4 reportajes a profundidad sobre temas relacionados con las elecciones. Para la realización de estos reportajes, los grupos contaron con el acompañamiento editorial de José Luis Sanz y Claudia Méndez, y también pues con la mentoría del equipo CAP. El impacto en la agenda pública y mediática de estos trabajos fue muy amplio, no solo por la calidad de los textos y de la investigación realizada, sino también por la alianza del ciclo CAP con los medios de comunicación que los difundieron ampliamente. Así que ese apoyo ha sido invaluable y queremos agradecerlo en esta sesión de clausura, agradecer el trabajo de cada uno y cada una de ustedes y por supuesto el trabajo del excelente grupo de editores. Vamos entonces a pasar al siguiente punto de nuestra agenda, que es la presentación de la serie de reportajes informativos y a profundidad que titulamos Guatemala, la democracia capturada. Y vamos a iniciar con la presentación de uno de los reportajes. Las constructoras de políticos o financistas electorales ganan hegemonía en la contratación de obra pública. En nombre de este grupo, va a presentar el colega Román Greciel, periodista del Faro, participante en los ciclos CAP. Adelante, Román. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días a todo el mundo. Yo estuve en un grupo con Yaneli Vázquez de Quorum, con Dulce Rivera de Soy 502 y con Pavel Vega, que es freelance, hace freelance en muchos lados. Y contamos con la edición de Claudia. A grandes rasgos, nuestro reportaje fue una especie de primera radiografía a 2.1 millardos de dinero público que el Ministerio de Comunicaciones otorgó a varias decenas de contratistas del Estado en año preelectoral. Decidimos poner la mirada, de hecho, 1 año y medio preelectoral. Y decidimos poner la mirada en este asunto porque en los últimos ciclos electorales, el CID, por así decir, el ministerio, se ha vuelto un foco de financiamiento ilícito electoral y seguimos creyendo que mapear esto tiene un valor para
ayudar a la ciudadanía a entender dónde se podría estar moviendo de nuevo el dinero público, ya que estos operadores, sobre todo los ministros de comunicaciones, han operado por años en un contexto de casi total impunidad. Entonces, por un lado, empezamos a perfilar al ministro actual de Comunicaciones, Javier Maldonado, y también a las constructoras que fueron emergiendo. De hecho, varios ya los conocimos de otras administraciones, y también donde geográficamente se destinó el dinero. Y lo que sí encontramos es que el dinero que se repartió representa como una nueva parte de una nueva élite emergente que se ha ido empoderando de los recursos del Estado, porque, por ejemplo, hay contratistas vinculados a políticos, a empresas sancionadas por Estados Unidos, a un asesor de la Policía Nacional Civil. Es muy amplio y bueno, entremos en detalle. Entonces, el ministro Maldonado es una figura curiosa. Surgió en 2017 por recomendación de Jimmy Morales y tomó un puesto en la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, que maneja un presupuesto muy pequeño, pero aún así fue sancionado por la Contraloría General de Cuentas por su baja ejecución presupuestaria. Ya de por sí arrancando mal, ¿verdad? Incluso pueden ver aquí que en esencia un diputado disidente de la UNE afirmó que Maldonado en su primer año había atendido a 150 en 1,000 solicitudes de atención de mantenimiento a escuelas. Y también en su entorno cercano está José Luis Benito, porque fue su primer jefe de Maldonado. Benito fue un operador clave en una declaración reservada ante el Ministerio Público sobre supuestos sobornos que negoció el presidente Yamatei a su campaña presidencial en 2019. Benito era el facilitador, el supuesto facilitador de los sobornos, y él fue su primer jefe. Luego, con el paso del tiempo, ellos llegaron a pelear el puesto del ministro en 2019, llegando a 2020, cuando tomó posesión Alejandro Yamatei, y obviamente el ministro, se llama, pero se me trabó, Benito, no quedó en el puesto. Lo otro que quería destacar, porque hay mucho que se puede decir sobre Maldonado y su entorno, es su acercamiento al entorno cercano a Yamatei. Y esto lo sabemos por unas cuestiones de negocios en República Dominicana, que Maldonado viajó como parte del equipo del presidente a reuniones con el hermano de un expresidente dominicano, y estas sesiones han sido investigadas por la Fiscalía de República Dominicana por supuestos negocios que se hacían desde el estado de Guatemala. Y lo otro que es, digamos, el segundo eje del reportaje es hablar del presupuesto abultado del CIB en el último año y medio. Ya de por sí ha habido una leve tendencia en alza en obra pública o dinero de obra pública asignado al CIB por una década. Pero en 2022 en particular hubo una ampliación significativa del presupuesto. De hecho, habían empezado con 5.4 millardos, que lo pueden ver aquí, y el hecho de que el Congreso haya decidido en marzo de 2022 de forma express
ampliar ese presupuesto por 3.1 millardos más fue ampliamente cuestionado por falta de transparencia, porque lo hicieron express, y por las mismas razones. Miembros del Congreso como cercanos al oficialismo decían que este dinero iba a servir para... tenían que o ejecutar el dinero ya porque iban a venir las lluvias y ya no se podía, pero para agosto se había ejecutado un porcentaje menor del dinero que ellos habían pedido en la ampliación. Entonces, tenemos a un ministro muy cercano a actores clave en el sancocho de la obra pública metido en elecciones, y también tenemos un presupuesto abultado. Y esto despertó muchas críticas, incluso desde el Consejo Nacional Empresarial y organizaciones de sociedad civil, y también partidos de oposición como Semilla, que acusaban o señalaban que la alianza oficialista que gobernaba el Congreso podría estar ejecutando una estrategia, entre comillas, con fines electorales. Y bueno, aquí llegó el trabajo de gota a gota con Guatecompras. Hicimos un mapeo bueno, en esencia dos mapeos. El primero fue entender quiénes fueron los principales contratistas. Entonces, aquí están los 5. No necesariamente son los únicos reveladores. Aquí están los top 5, pero, por ejemplo, una de las empresas que salió en las declaraciones bajo reserva sobre los supuestos sobornos a Yamatei se llama Coamco. Y Coamco, de hecho, Maldonado adjudicó a esa empresa 322 millones de quetzales a través de su representante legal. Y, por ejemplo, aquí Grupo Muratori, pueden ver que el principal contratista que recibió 2.41 millardos de quetzales en obra pública, el representante legal es el asesor de la PNC que les comentaba, o al menos asesoraba a la PNC en 2021. Opción Técnica, la segunda empresa, ha sido sancionada por Estados Unidos, si no mal recuerdo. De hecho, investigada por la CICIG y la FESI. Y la que ha sido sancionada en la lista Engel de los Estados Unidos, que por cierto publicaron su tercera edición ayer, fue Asfaltos y Petróleos, que también se conoce como Aspetro, y fue el quinto contratista. Y pueden ver todo el análisis de los puntos. Pero destacaría solo una cosa más, que por ejemplo también tenían vínculos al Congreso y a actores clave de política en departamentos como Cobán y Alta Verapaz. Por ejemplo, uno de los principales contratistas es este empresario, Francisco Córdoba Molina, que tiene un hermano exdiputado y otro alcalde. Entonces, por ahí también se mueven o podrían estarse moviendo las influencias políticas. Y el último punto de análisis, recogiendo todos los datos de los top contratistas, decidimos, porque si fuéramos a contar toda la obra pública es inmensa, entonces nos enfocamos son muchos contratistas, entonces nos enfocamos en los top 20. Y esos top 20 consiguieron como el 66% de la obra pública. Para darles una idea, los top 5 agarraron como 1/3 de la obra pública. Luego hicimos como un mapeo contrato por contrato, porque los contratos, si entramos a Guatecompras, dicen que se adjudicó para tal proyecto en tal municipio, departamento, etc. Entonces ahí armamos una base de datos y terminamos con este gráfico bastante interesante, que muestra que los principales departamentos
fueron Guatemala, aunque Guatemala tiene 2.1 millardos de dinero que fue adjudicado a un puente, al puente Belice, que aún no se ha terminado, está en construcción. Entonces, bueno, es como la mayoría, pero es un número inmenso y de hecho fue a la empresa del asesor de la PNC. Y luego Petén y Escuintla. Petén en la última década ha sido relevante políticamente por la influencia de la familia Valdizón. No necesariamente significa que haya habido una negociación ahí, pero habría que investigar más. Solo es un primer punto de acercamiento. Y Escuintla es curioso también porque fue el tercero más adjudicado. Termina siendo el departamento donde nació el hombre de confianza del presidente, Miguel Martínez. Otro punto inicial de sustento para futuras investigaciones que seguro se darán a conocer. Y aquí pueden ver, por ejemplo, el monto total. Si hacen clic, el monto total adjudicado a Huehue, por ejemplo, de casi 500 millones y luego 5 contratos. Y en último lugar, para no alargar mucho, terminamos hablando con muchos expertos sobre lo que podría significar esta concentración de obra pública en manos de empresas con vínculos políticos y que no han pasado por los procesos de licitaciones. Y solo destacando un comentario para el cierre. Bueno, Karin Slowing, que fue secretaria general de la Secretaría de Planificación en el gobierno de Álvaro Colón, dijo que la obra pública se ha vuelto la manera en que la clase política logró independizarse del gran poder económico. Y si lo pensamos desde lo que está pasando, ahorita sí te doy tal vez un punto de análisis, pero si lo pensamos desde lo que está pasando hoy por hoy en el proceso electoral, donde el CACIF se ha pronunciado a favor de la certificación de los resultados, pero hay actores clave en el Ministerio Público y cercanos al entorno del presidente en los últimos años, podemos ver que realmente sí se ha abierto una brecha que hace años no se pensaba tanto, que se decía que el sector privado era el que mandaba y ahorita vemos como brechas abiertas. Así que ahí les dejo mi presentación y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Román, y también gracias a todo el grupo por el excelente trabajo y a Claudia Méndez por la guía y el acompañamiento editorial. Vamos ahora con la presentación del segundo reportaje. El texto se titula Migrantes en Estados Unidos, el voto más caro y también el más descuidado. Y es el colega periodista Esvin Quiñones de Plaza Pública y participante en el CAP, quien lo va a presentar en nombre de su grupo. Adelante, Esvin. Gracias, Marielos. Buenos días, colegas, editores e invitados también en este espacio. Voy a tomar el atrevimiento de hablar por las compañeras que estuvieron trabajando con nosotros durante este espacio. Angélica Medinilla, de Agencia Ocote, que es el chiquito de no ficción. Carolina de Verón, que es una periodista independiente que estuvo también trabajando con nosotros. Y tus servidores, Esvin Quiñones, de Plaza Pública. Y estuvimos acompañados en la edición con Claudia Méndez. Ok, bueno, nuestro trabajo lo titulamos Migrantes en Estados Unidos, el voto más caro y también el más descuidado. Lo que hicimos acá es una reconstrucción, una radiografía de cómo se implementó el voto en el extranjero en el 2019, que fue la primera vez que el Tribunal Supremo Electoral ejecutó esta modalidad de voto. Y qué cambió, qué mejoró, qué trabajo se hizo para ampliar la participación de los guatemaltecos en ese distrito. Como primeros hallazgos, lo que identificamos es lo que hicimos identificar es cuánto costó, mejor dicho, cada uno
de los votos que se emitieron en el 2019. Hubo un padrón de 63,695 migrantes y solo asistieron 734, perdón. Eso significa el 1% de las personas que estaban habilitadas para votar en ese entonces. En un espacio o una logística, mejor dicho, que elaboró el Tribunal Supremo Electoral en ese momento, solo establecieron 8 centros de votación y centros de votación que estaban ubicados en la mayoría de casos en los consulados y en algunos hoteles, que era de difícil acceso para la mayoría de las personas que estaban empadronadas. Esto significó, y de acuerdo a la inversión que se hizo en ese entonces, que cada uno de los 734 votos costó $8,209, es decir, más o menos 65,600 quetzales. Lo que hicimos fue un rastreo con el resto de los países de América Latina que tenían también esa modalidad de voto. Y estudiamos algunas cosas como el tipo de voto que ellos aplican, también compararlos con estos criterios, con estas variables para establecer cuánto había costado ese voto. En Guatemala, bueno, $8,209. En El Salvador es el siguiente país que tiene un voto que lo aplica, ahí costó 7,551 votos. Y en Argentina 332, y hay algunos países que mostramos en una gráfica posterior acá en este texto. Eso es la parte de números, la parte de participación, etcétera, pero quisimos también conocer cuál era la experiencia del guatemalteco y por qué este tipo de participación tan bajo. Durante el texto presentamos algunas historias que logramos contactar desde acá. Abrimos, por ejemplo, con la historia de Moisés Antón, que es un comiteco originario de San Marcos. Él vive en Forest. Contamos un poco cómo es su vida allí, cuáles sus jornadas, que son bastante extensas, bastante extenuantes, en esa área del sur de Estados Unidos. Él trabaja en una planta procesadora de carne, trabaja todo el día. Y bueno, son jornadas bastante extensas. Contamos un poco por qué se establecen en algunas áreas en específica. La mayoría de las veces es por tema de trabajo. Los guatemaltecos que hacen comunidad en esos lugares, pues llegan un poco de boca en boca. Alguien les dice, bueno, aquí algunas fábricas están contratando, aquí hay espacios de trabajo, entonces se van uniendo ahí en esas áreas. Porque, por ejemplo, en Mississippi no es una área bastante paradisíaca para el migrante, es un área donde hay muchos índices de racismo, de discriminación. Sin embargo, las plantas, la mayoría de procesadoras de carne, contratan a migrantes y ahí se van estableciendo. Pues nos cuenta un poco cómo es vivir en esa comunidad, cuál es el contacto que tiene con sus comunidades, y son características que se repiten en varias de las entrevistas que tuvimos. Ellos tienen su contacto con Guatemala y con sus áreas específicas de origen, por eso, porque ahí están conectados con sus familias. Ahí es donde tratan de mantener apoyo con dinero, contactos, etcétera. En el caso de Moisés, le preguntamos si él participó en las elecciones o se iba a participar en estas elecciones, y él decía que no estaba enterado. Se enteró hasta que la reportera que lo entrevistó supo que habían elecciones este año. Investigamos un poco qué pasó con la gente que vivía en Forest, en esa área de Mississippi, y fue una participación bastante baja, y esto porque la distancia que había en el centro de votación en ese entonces, que se ubicaba en Houston, eran más o menos 8 o 10 horas de viaje, y quienes votaron, la mayoría de ellos son los que viven en las áreas más cercanas de los centros de votación. Entonces, migrantes como Moisés decían, no nos interesa o no podré ir a votar, aparte que no sabía, no estaba informado,
y también cuestionaba un poco la capacidad que tienen los consulados, que son como el contacto directo que tienen a nivel político los migrantes con Guatemala. Decía que tienen muy poco acceso, muy poca información y muy pocas posibilidades también por sus ritmos de trabajo de ir a empadronarse o actualizar sus documentos, etcétera. Esto coincidió, aparte de las otras entrevistas que tuvimos, aparte con algunos líderes de inmigrantes, y decían cuál era, nos enumeraban cuáles eran los principales fracasos que hubo en el 2019, y uno coincidía con las entrevistas que hicimos, y es por la falta de información. Ellos consideran que son una comunidad bastante relegada por parte de los consulados. En algunos lugares, aparte que tienen los consulados físicos, también tienen consulados móviles. Llegan en algunas ciudades, pero llegan muy pocas veces, a veces 1 o 2 veces al año, y en horarios que ellos no pueden asistir. A veces tienen que esperar una siguiente ronda para ver si tienen alguna posibilidad de ir a actualizar sus datos, o en este caso electoral, en poder empadronarse. Los procesos de identificación y empadronamiento son bastante lentos, complicados y difíciles a veces de comprender también para ellos. Y en algunas entrevistas nos decían algunos migrantes que sí tenían ganas de votar, pero nunca lograron empadronarse, nunca supieron qué fechas eran las que podían hacerlo, y cuando llegaban, no llegaban a una hora en donde podrían ser atendidos. Y aparte había un retraso en la entrega de documentos también, como DPIs o pasaportes, que les impedía a ellos realizar este proceso. También únicamente se aplica el voto presencial. En algunos países ya están aplicando el voto por correo o el voto digital. En Guatemala, tanto en el 2019 como en el 2023, únicamente se aplica el voto presencial y se replica la jornada en Guatemala, ¿verdad? Que es durante el domingo 25 de junio, en ciertas horas específicas y en ciertos centros de votación en específico. Además, también las campañas de información son muy pobres, no son tan específicas, no son tan claras. Ahí en la pantalla les muestro, por ejemplo, unos videos que utilizaron durante esta campaña, aparte del TSE, muy bonito en colores, me parece un video turístico, pero con muy poca información sobre centros de votación, sobre qué fechas son las que se el día para votar, para qué van a votar, etcétera. Entonces, hay bastantes deficiencias ahí de parte del TSE, y también la ley solo aplica, o este tipo de votos solo aplica en Estados Unidos. A pesar, bueno, es la principal población de guatemaltecos en el extranjero, se ubica en Estados Unidos. Sin embargo, guatemaltecos que viven en México, en España, en Canadá o en otros sitios todavía no pueden participar. Estos son parte de los hallazgos, cambios que hubo en este proceso. Pasaron de 8 centros a 15 centros de votación. En el 2019, como les decía, fueron en hoteles, en consulados, que ya de por sí es difícil llegar el guatemalteco. En esta ocasión cambiaron un poco la logística, casi se duplica los centros, pero siempre fueron en áreas muy de ciudad. Aunque ya aplicaron, por ejemplo, lo hicieron más comunitario. En Los Ángeles hubo un parqueo, un gran estacionamiento donde fue un centro de votación. En Miami, donde también estuvimos monitoreando ese día, fue en un restaurante, propiedad de un guatemalteco, etcétera. Entonces, en escuelas también hubo, en iglesias, centros de votación. Sin embargo, aún eran espacios bastante lejanos para viajar desde sus áreas de residencia a los centros de votación. Y esto es porque el guatemalteco no suele vivir en las áreas centrales de las ciudades. Ellos viven en las periferias por cuestión para hacer comunidad, por cuestión también de costos, etcétera, etcétera. Este año también creció de 63,000 que hubo en el 2019, creció el padrón a 90,708. Sin embargo, no hubo mayor esfuerzo
por ampliar la participación. Les decía que en 2019 fue el 1%. En el 2023 fue de 1.4%, aunque el padrón fue un poco mayor. Apenas votaron 1.443 personas. Esto es 1.4%, similar al 2019. Esto tomando en cuenta que tampoco se conoce mucho, no tienen un registro bastante específico de la población, no se tiene bien perfilado el guatemalteco que vive en Estados Unidos. Las organizaciones a las cuales entrevistamos y líderes migrantes, ellos argumentan de que hay una población entre 3 o 4 millones de personas que viven en Estados Unidos. Nosotros nos basamos en los registros consulares, que ellos más o menos tienen una documentación y ellos son 2.8 millones de guatemaltecos. La mayoría de ellos concentrados en 5 ciudades, que es California. Aquí hay una gráfica donde tenemos ese dato. En California, en Texas, en Florida, en Maryland, en Nueva Jersey, Nueva York. Esas como las principales estados en donde se encuentran estos 2.8 millones de guatemaltecos. Y si lo comparamos con el padrón, que fueron 90,000, apenas 3.2% de guatemaltecos que se empadronaron. Esos en esencia los principales hallazgos que tuvimos. No mejoró, por eso nuestro título es que es uno de los votos más descuidados. A nivel de instituciones no hay interés de que crezca tanto el padrón. No mejora la logística para ampliar la participación. Y a nivel del perfil del guatemalteco detectamos también que quienes tienen un genuino interés, una participación, un genuino deseo de participar y que cambien las cosas son el guatemalteco más organizado, que que está más ligado a las organizaciones de guatemaltecos. El resto, que es la mayoría, su principal preocupación es trabajar, cumplir con sus jornadas de trabajo y ayudar a sus comunidades. Que si pudieran cambiar, genial, lo podrían hacer. Pero no está dentro de sus principales prioridades. Por eso, como de último, les cuento una anécdota. Llamamos el 25 de junio a un centro de votación y la persona que nos atendió nos decía, bueno, están viniendo muy pocos, pero están llegando, y en las mesas cada vez se notaba, él decía, se nota cuando llega uno, porque cuando llega un guatemalteco a votar, aplaude todo el centro de votación. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo que hicimos. Fue bastante enriquecedor. Agradezco mucho la participación que tuvieron nuestras compañeras y la guía que Claudia nos dio durante todo este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Cesvin. Y gracias también por el excelente trabajo a todos y todas colegas. Vamos ahora al tercer reportaje, que se titula Así construyó Yamatei su ejército de alcaldes para las elecciones 2023. Y este texto fue acompañado por el colega José Luis Sanz como editor. Vamos a invitar a Isaías Morales, periodista de Ojo con mi Pisto, y a la colega Ana Lucía González, periodista freelance, para que lo presente. Isaías y Ana Lucía, buenos días. Les escuchamos. Buenos días a todos. Somos del grupo 2 del CAP. Nuestro trabajo se tituló Así construyó Yamatei su ejército de alcaldes para las elecciones 2023. Y pues yo hice un resumen pensando, pues el tiempo era corto. Nuestra síntesis del texto es la estrategia del partido oficial Vamos para fichar hasta 169 alcaldes que buscaban la reelección en las elecciones del 25 de junio para obtener la mayoría de curules. Parte de la estrategia era las curules en el legislativo y que estos replicaran en la votación del candidato presidencial Manuel Conde en su pase para la segunda vuelta. Resumí cuáles fueron los 3 hallazgos principales. La agilización de fondos del Ejecutivo para proyectos de obra pública en municipios escogidos. Segundo, el incremento en la asignación de fondos de los CODES, más de un 30%, como puede ver ahí, y llegó a la cifra de 4.373 millones.
y el incremento del subsidio del programa del adulto mayor PAM en mayo de 2023 con la cifra de 340 millones. Se creció la base de beneficiarios en más de 55,000 personas. Se me olvidó decir que nos fuimos el equipo, fuimos Carlos Raúl Kestler, Isaías y persona con la edición de José Luis Tanz, para hablar de la relevancia que tuvo el texto en el contexto político actual. Los resultados de las elecciones en el Congreso es que el partido Vamos colocó a 39 diputados. Hay varios también partidos satélites, lo cual tienen ellos mayoría en el Congreso. En la presidencia, Manuel Conde quedó en el tercer lugar con 435,631 votos, es decir, el 7.8%. Y pues vemos que esta ha sido una estrategia que se ha repetido durante varios periodos electorales, pero ha sido la más agresiva en la era democrática. Y en donde a la fecha estamos viendo los resultados de cómo el presidente Alejandro Yamatei y el Pacto de Corruptos siguen tratando de alterar resultados. Parte del análisis es que se confirma el hecho de que desde la presidencia se quiere seguir jugando al cartón vacío, eliminando candidatos, aún siendo Semilla aún el partido que quedó para la segunda vuelta. Y esto, a la fecha, parte de la relevancia que ha tenido el texto es que hemos visto cómo pues, los resultados electorales no se siguen peleando, se sigue peleando la adjudicación de cargos y cómo el Pacto de Corruptos está dispuesto a todo para impedir la participación de Bernardo Arévalo y del movimiento Semilla para la segunda vuelta. Isaías va a presentar la segunda parte. Gracias, Ana Lucía. Y bueno, parte importante de cómo, de este texto que nosotros trabajamos junto con Ana Lucía y Carlos, apoyado por José Luis, es en el tema de lograr documentar también, porque era algo que se decía mucho de la estrategia oficialista y todo, de fichar a alcaldes. En realidad lo que quisimos también era pues sostener, ¿verdad? De que, como mencionaba antes Ana Lucía, el tema de que nunca antes se había visto una estrategia tan agresiva de parte de un partido oficial de fichar a una cantidad muy considerable de alcaldes. Entonces, queríamos también encontrar evidencia de si en los procesos electorales anteriores, no solo con una docena de fuentes municipales y alcaldes y especialistas que nosotros consultamos, sino que también pues que nos lo dijeran los documentos, ¿verdad? En este caso, pues recurrimos a la parte de los datos que nos iba proporcionando y actualizando el Tribunal Supremo Electoral hasta pues prácticamente el cierre, ¿verdad? De los datos a principios de junio, y con eso nos quedamos de que 169 alcaldes buscaron la reelección. Entonces primero construí, en este caso junto a mis compañeros íbamos viendo la parte de los datos, ¿verdad? De los alcaldes. Y posteriormente, pues como estábamos también concentrados con el texto, requerimos el apoyo de pues, una persona externa, que fue Gretel Díaz, y que, pues en este caso, nos ayudó a construir lo que restaba, ¿verdad? Que era comparar si en los gobiernos de FCN, el Partido Patriota, la Unidad Nacional de la Esperanza, pues tenían también esa estrategia, y como lo logramos ver acá, prácticamente solo la UNE fue la que se le acercó de fichar alcaldes, ¿verdad? Y esto también evidencia de que en los últimos gobiernos, el único gobierno saliente que más o menos ha mantenido una cierta cantidad de alcaldías ganadas con su partido ha sido la UNE, y veremos si también lo logra de esta manera el partido Vamos, ¿verdad? Con esto logramos construir estos 4 mapas que vemos acá, que también nos ayudaron a
pues visualizarlo, ¿verdad? Y de esa cuenta, pues logramos identificar que son 144 alcaldes los que se ficharon, movidos también por lo que mencionaba Ana Lucía, y que también pues buscamos información sobre ello, de lo de los presupuestos, de los poderes, ¿verdad? Entonces, por el tiempo ya no me voy a concentrar mucho en esto, en lo que quería como explicarles esta base de datos que construimos y que pues refleja un poco este comportamiento, ¿verdad? ¿Cómo se vio reflejado esto en la contienda de los 334 municipios que ya tuvieron resultados en alcaldías? Porque cabe aclarar que en 6 municipios se repetirán las elecciones y hasta ahora, pues no en todos hay resultados ya oficiales, ¿verdad? Porque todavía nos concentramos mucho en la presidencia, ¿verdad? Y todo lo que le pasó al movimiento Semilla y las acciones, pues los 2 intentos de frenar el proceso electoral en marcha, como fue la audiencia las 2 audiencias de revisiones de escrutinios que se hicieron en las 23 juntas electorales, y posteriormente con las acciones que presentaron el Ministerio Público, pues nos concentraba mucho en eso, pero digamos, como medios, ¿verdad? Pero ahorita, precisamente, no en todas las juntas electorales se han adjudicado los cargos para las corporaciones municipales, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, sí quisiera como, pues, hacer esa acotación, ¿verdad? De que no son resultados oficiales, sino que son los resultados preliminares, pero sí sabemos que pues, van a ser oficiales en su momento en 334 municipios, ¿verdad? Entonces, así quedaron las alcaldías reelectas de Vamos. En este caso, de las 126 que ganó, este mapa a la derecha, este como cuadro prima, a la derecha, donde podemos ver por proporciones, refleja, este lo construimos en hoja con Cristo y que la hemos ido actualizando, por eso les decía de que pues, todavía no es definitivo, ¿verdad? Porque algunas se van pues todavía no están ubicados esos cargos. Entonces, 126 alcaldías, sigue Cabal, la UNE, que son precisamente los partidos que también lograron una cierta cantidad de diputados. Si nos vamos al de la izquierda, Vamos logró 67 alcaldías de las 169 que buscaba. Eso es menos de la mitad, ¿verdad? Entonces, en cuanto al éxito de Vamos, no solo se vio reflejado en el haber fichado a alcaldes, ¿verdad? En algunos distritos sí se evidenció eso, en algunos distritos con mucha cantidad digamos, de diputados que se pueden elegir. En ese sentido sí lo logró. Pero en cuanto a, jugaron un poco a la cuestión de probabilidades, ¿verdad? Que entre más se postule, que postularon, según recuerdo, eran 327, o sea, prácticamente casi en todo el país postularon a candidatos. En esa parte fue donde se vio reflejado, ¿verdad? No solo en haber fichado alcaldes, sino también en identificar ciertos liderazgos, en utilizar la figura de el diputado electo o algún líder que encontraron en el departamento, ¿verdad? Porque la otra cuestión es que también, pues, la parte de las reelecciones sí fue muy particular, porque en general en el país no se reeligieron muchos alcaldes, al igual que hace 4 años, aunque ahora sí se vio evidenciado de que se fueron muchos caciques, ¿verdad? Caciques que llegaban entre 4 y 5 periodos en el cargo. Entonces, en ese sentido, pues, por eso es que vemos que, pues, no muchos se lograron reelegir de los de Vamos, pero eso no solo pasó con Vamos, sino en todo el país. Entonces, en enero asumirán, pues, no creo que varíe mucho, ¿verdad? Por el tema de que ya solo van a ser 5 municipios los que vayan a reelegirse, pero es más o menos el mismo porcentaje de la vez pasada, que era entre un 67 a un 70% de los alcaldes que van a asumir son nuevos. Entonces, eso es lo que logramos también ver acá con esto, ¿verdad? Y en el impacto de la publicación, ya quisiera como cerrar con eso,
es que sí generó mucha conversación y se volvió a mover. Incluso pues Carlos lo compartió ahí en Twitter y también generó también conversación alrededor de eso, que muchos se preguntaban cómo es que Manuel Conde logró colarse, según muchos, ¿verdad? Porque así como las sorpresas de Bernardo Arévalo y también la de Armando Castillo, que son de las que no son tan todavía, ¿no? Pues, la mayoría no nos explicamos ahora, sino es que todos no nos explicamos cómo es que lograron los lugares que lograron, ¿verdad? Por encima de lo que hemos visto de otros partidos, ¿verdad? Que se establecieron con sus estructuras y todo, y eso fue lo que también nos iban diciendo las fuentes y las personas con las que hablamos para este reportaje, de que pues el éxito de estos partidos ya establecidos como la ONU, como Valor, como Cabal, pero y muchos nos explicaban por qué es que Vamos llegó ahí, pero esa no es ninguna casualidad. Les decía, creo que sí, creo que fue Carlos el que decía ahí, de que no era ninguna casualidad de que eso había pasado, porque un cuarto lugar y teniendo la cantidad de diputados que lograron, fue a través de esta estrategia de fichar alcaldes, ¿verdad? Entonces, con eso me quedaría de el uso de los recursos, de la cantidad de pues, candidatos inscritos y de los fichajes que hicieron teniendo todos los recursos del Estado y las influencias también, porque eso fue lo que también contamos ahí en el reportaje, de las influencias y los contactos que tenían muchos de estos liderazgos y alcaldes para usar al oficialismo y pues querer perpetuarse en el poder. Así que yo me quedaría ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaías. Muchas gracias, Ana Lucía. Y también muchas gracias, Carlos, por este excelente reportaje que trabajaron, y también a José Luis por todo el acompañamiento editorial. Y vamos a finalizar esta parte de presentación de reportajes con el texto Arnoldo Vargas, el primer narcotraficante que ganó una elección en Guatemala. Este trabajo también estuvo acompañado por José Luis Sanz y son los colegas Ron Ríos, periodista freelance, y Sandy Pineda, periodista de Prensa Libre, ambos participantes en el CAP, quienes lo presentan en representación de su grupo. Así que adelante, colegas. Bueno, yo voy a iniciar con la presentación. Buenos días a todos y gracias también a los colegas como los editores. Pues sí, nosotros pues hicimos este reportaje que básicamente trata de abordar esa unión que existe entre el narcotráfico, la política y la familia, y demostrar cómo se compone este fenómeno de los clanes familiares en distintos niveles, y como en este caso en el poder local de Zacapa. Uno de los puntos importantes para nosotros sobre este trabajo era lograr hacer esta vinculación que Vargas tuvo en su momento con la fuerza militar y las estructuras contrainsurgentes, las cuales le permitieron pues empoderarse del control de aduanas en cierto momento. Además de que esto también pues le permitió tener el consentimiento para operar una red de vigilancia y espionaje. Ese vínculo con la fuerza militar resultó bastante importante para nosotros en esa línea de tiempo, porque pues Vargas, como muchos otros políticos guatemaltecos que tienen incidencia a la fecha, él vivió en esta época en donde el Estado intervino para poder combatir a los grupos guerrilleros en los años 60. En la investigación que nosotros tomamos como una de las fuentes documentales, llamada Territorios, Actores Armados y Formación del Estado, allí se describe muy bien y se explica pues cómo fue que se estableció esta fuerza anticomunista y cómo llegó a resultar incluso amenazante para la población en general y comprometía a aquellos que no decidieran unirse, ya que de lo contrario pues eran considerados como cómplices o adeptos al comunismo. Y pues de ahí que los personajes claves en las comunidades, como en este caso Vargas, pues él fue uno de los que consideró el ejército para poder establecer mayor control territorial, y entonces así es como él llega a establecer esta red de vigilancia y espionaje y se les nombra como comisionados militares. Entonces finalmente ellos terminarían operando con el consentimiento estatal en esta región de Oriente para, entre comillas, retomar el control y por supuesto con violencia.
Pero pues no fue solamente que ellos hayan tenido el acompañamiento de la fuerza militar, sino que también en el caso de Vargas, logran tener acceso y control a tierras y también obtienen nombramientos, como Vargas, que fue nombrado como administrador de aduanas. Esa sería la conexión que a él le permitiría durante muchos años después tener la tolerancia del ejército para pues operaciones que él llega a hacer después. Otro de los segundos puntos que nosotros resaltábamos es este tema del control de aduanas desde la región de Oriente que une con las fronteras con El Salvador y Honduras y cómo con ello inician las operaciones del narcotráfico. Es a raíz de ese nombramiento que entonces él pues empieza a tener cierta pues interferencia con temas de crimen organizado. Y pues a su vez también vemos su ascenso a la política como alcalde de Zacapa en 1985 por el Partido de Unión del Centro Nacional, UCN. Nosotros utilizamos muchas fuentes documentales para poder respaldar esta información. Por ejemplo, los documentos desclasificados de Estados Unidos dan cuenta de estas operaciones y de los negocios que Vargas sostuvo con la organización criminal de Pablo Escobar. Y cómo esto le permitió a él tener un crecimiento económico y de poder que finalmente lo llevarían a tener esas oportunidades y ser un personaje atrayente para ser introducido en la política. Y bueno, y finalmente el tercer punto, que es el punto clave del reportaje, es cómo este círculo de personas allegadas a Vargas se mantuvieron conservando puestos claves en la alcaldía y que esa permanencia le permitió regresar a él al poder luego de cumplir una condena en Estados Unidos. Esto demuestra cómo se unió entonces el narcotráfico, la política y la familia y muestra pues cómo se compone este fenómeno de los clanes familiares en distintos niveles. Y nosotros hicimos una cronología para poder pues hacer ver cómo es que pasados esos 25 años de su condena, él regresa y puede dirigir de nuevo esa alcaldía y el poder en Zacapa. En 2019, aunque se le impide la inscripción, de alguna manera, pues como lo mencionamos, ¿verdad? Su círculo se mantuvo y eso le permitió que él, aunque fue gerente, digamos, siempre se mantenía a la sombra de ese poder. Y pues explica que en su ausencia, pues su hermano Elder Vargas Estrada, que ya había sido diputado constituyente y logró ser congresista en los 90, pues también compitió hasta 5 veces por la alcaldía de Zacapa y finalmente logra ocupar ese poder entre 2004 y 2008. Él y otros nombres, o sea, el de Elder Vargas, el del hermano, y otros nombres más, pues se repiten en varias de estas elecciones en años posteriores a la captura y a la extradición de Vargas. Y pues con una cuota, digamos, de poder pues ya ganada con vínculos con el ejército y del narcotráfico, más su círculo de allegados, Vargas pues encuentra esta fórmula para poder permanecer en el poder local. Y eso es lo que tratamos de reflejar de este fenómeno, de cómo estos 3 componentes son los que se observan en distintos niveles de poder locales, principalmente en Guatemala. Y pues también hacemos mención de ejemplos inmediatos que hay a Vargas, por ejemplo, Karen Ovalle, quien se postuló y que resultó, pues en ese momento en el reportaje, pues solo hacemos mención de que es candidata, pero finalmente ella fue electa como alcaldesa en estas elecciones. Y su esposo, pues Sergio Fernando Cifuentes Agastume, él fue extraditado por narcotráfico en los Estados Unidos también. Pero hay muchos otros casos más a los que se hace referencia que muestran este fenómeno, ¿verdad? Podemos ver también el caso de Isel Zúñiga, que ella es gerente de la municipalidad de Ayutla. Ella es hija de Eric Zúñiga, también exalcalde de Ayutla, San Marcos, que probablemente pues muchos lo recordarán porque de igual manera él también fue extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Y también pues hacemos mención de otros como el alcalde de Esquipulas en Palo Gordo, su hermano que también fue candidato a la alcaldía, o casos como Mario Estrada o Manuel Valdizón, quienes ya introdujeron también a sus hijos en la política. En esta investigación, hay una investigación de hecho, alterna a esto que elaboró Enrique García, uno de los integrantes del grupo, en donde él también evidencia
que en estas elecciones de 2023 compitieron al menos 18 grupos con nexos familiares en distintos departamentos como Quetzaltenango, Huehuetenango, Santa Rosa, Quiché, Jutiapa, Empetén y así, ¿verdad? Sucesivamente. Y pues lo que tratábamos de reflejar era eso finalmente, que cómo Vargas abrió esta puerta y cómo se ha vuelto una práctica perversa que busca que estos grupos se perpetúen en el poder y pues que de alguna manera esto se encamina hasta una dictadura donde se puede concentrar el dominio sobre un territorio. Dentro de los hallazgos principales que nosotros encontramos a la hora de elaborar el reportaje, pudimos establecer los vínculos entre el narco y la política, que si bien el más relevante de los primeros era Arnoldo Vargas, es un modelo que se ha venido replicando dentro del poder local. También vemos cómo Vargas logra mantener sus cuotas de poder desde la distancia. Y una mezcla interesante y que a la vez se contrapone es el cariño popular con el que Vargas es recibido en Manzanote, Zacapa, cuando regresa de cumplir su condena, y el miedo que tiene la gente para hablar sobre sus negocios ilícitos y todo lo que Vargas significa en esa región. Entonces, pudimos localizar, como ya mencionaba Sandy, que la familia le cuidaba el rancho, como decimos popularmente, porque existía siempre algún familiar, algún amigo, algún allegado que ocupaba el Consejo Municipal de Zacapa para él seguir manteniendo el poder y que vino después a recuperar. También lo logramos identificar como un narco íntegro, porque una de las entrevistas que hizo uno de los compañeros del grupo decía que los narcos que cumplían la condena completa sin delatar a los otros miembros de sus estructuras eran los que podían regresar tranquilos al país, porque los que delataban a sus compañeros tenían una sentencia más corta, pero por lo regular no regresaban. Entonces, esta es una pequeña cronología de cómo Vargas es capturado en 1990 por una solicitud de extradición y en una de sus propiedades localizan 1.700 kilogramos de cocaína y un arsenal con armas largas. Después, 2 años, se va extraditado hasta Estados Unidos, donde cumplió 25 años de prisión por el tráfico de cocaína. Como diría Aldo Dávila, ¿a qué vino cuando regresó? Y pues fue a recuperar el poder a través de una figura como secretario de la municipalidad, porque el TSE no lo dejó participar como candidato a alcalde en las elecciones pasadas por la condena de narcotráfico que tenía. Logramos identificar a su familia y cómo su familia estaba involucrada en política. Ya Sandy mencionó algunos de los nombres, pero en el reportaje se amplían un poco más. Y posteriormente, para cerrar, les voy a contar cómo fue que elaboramos el reportaje. Nos volvimos en acumuladores de información porque algunos de los miembros fueron a recuperar este contexto histórico a través de la hemeroteca. Otros se encargaron de revisar los documentos desclasificados de Estados Unidos sobre el caso de Vargas. También se realizaron visitas de campo a Zacapa para hablar con gente local. Se habló también con políticos relacionados a esta persecución del narcotráfico e inmiscuidos en el poder también en Zacapa. Tuvimos que revisar también algunos datos en RENAP para poder establecer la estructura familiar que él tiene. Y por último, vimos los registros del TSE y nos apoyamos en plataformas digitales de fiscalización como Ojo con Pisto para poder ver cómo los familiares se relacionaban con los consejos municipales a lo largo de la historia. Posteriormente nos pusimos a redactar, grabar, editar, corregir y publicar para tener ya listo el reportaje que ustedes pueden encontrar en la página del CAP.
Y nosotros somos el grupo conformado por Mirja Valdés, Enrique García, Sandy Pineda, Neida Solís, mi persona, y José Luis Sanz, que fue nuestro editor que nos estuvo acompañando. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Ronnie, muchísimas gracias, Sandy, por la presentación y a las y los colegas. Vamos a escuchar las palabras de Eduardo Núñez. Eduardo ha sido desde el inicio, imagínense, en 2014, uno de los aliados de Ciclos CAP. Eduardo es el director del programa regional para Centroamérica del Instituto Nacional Demócrata y realmente contar con su apoyo y acompañamiento en esta iniciativa desde el inicio pues ha hecho que los CAP hayan podido crecer y hacerse más sólidos. Le invitamos ahora a Eduardo a dar unas breves palabras sobre el tema de la importancia del periodismo para la democracia y como siempre, Eduardo, agradecerte por ser un socio y amigo del CAP. No, muchas gracias, Marielos, y bueno, un gusto. En primera instancia quiero reconocer la calidad de los aportes y por supuesto, como decía Ricardo al inicio, la determinación de cada uno y cada una de ustedes de hacer efectivo este ejercicio de formación y actualización en un contexto altamente contaminado que demanda muchísimo tiempo, muchísimo estrés, casi andar en modo bombero, me decía alguna vez uno de los periodistas, ¿va? Tratando de cubrir tantos pequeños o grandes incendios que surgen desde las esferas del poder y a veces desde las esferas que están en los márgenes del poder. Pero justo en el tono de lo que Marielos planteaba, yo creo que, y viendo los análisis que ustedes lograron hacer en términos de un ejercicio de periodismo colaborativo, uno de los aportes fundamentales que puede hacer el periodismo independiente a tratar de generar mejores condiciones para el desarrollo de procesos electorales, en este caso el guatemalteco, apunta a descodificar realmente cuáles son los factores que distorsionan o que pueden tener una influencia determinante, no solo en la forma en que se configuran las preferencias electorales, sino la forma en que se configuran las relaciones de poder y esas relaciones de poder pueden influir de una u otra manera en la estructuración de las preferencias electorales y por supuesto en la manifestación de la voluntad popular expresada en las urnas. Los estudios que ustedes han realizado vinculados a redes político-económicas lícitas e ilícitas, los estudios que ustedes han realizado para entender una de las contradicciones históricas o más, uno de los rasgos característicos más importantes del régimen electoral guatemalteco, un sistema completamente fragmentado de partidos políticos a nivel nacional con estructuras político-territoriales que controlan departamentos y municipios a lo largo de 30, 40 años y que implica que puedan cambiar la conformación de los órganos de representación, pero no la lógica de asociación estratégica de esas estructuras de poder, me parece que es fundamental. Y yo creo que esa es una contribución sustantiva que la prensa, que el periodismo hace aquí y en cualquier otro país a tratar de descodificar cuáles son los factores que pueden de una u otra manera afectar lo que hoy llamamos en la ciencia política y en el trabajo en elecciones, la integridad electoral, que no es otra cosa que no solo la certeza en las reglas, la certeza y efectividad de los procesos administrativos y jurisdiccionales, sino la forma en que los factores ambientales o contextuales pueden influir o no en la efectividad y legitimidad de las elecciones. Y estos trabajos que ustedes han realizado y este ejercicio de actualización, me parece que se da además en un contexto de extraordinaria pertinencia. En Guatemala se ha convertido en una suerte de laboratorio de muchas cosas a lo largo de los años. En esta ocasión estamos probando en Centroamérica de una manera muy consistente, primero, la densidad de las instituciones electorales para defender la integridad de las elecciones. Segundo, la consistencia del compromiso democrático de los partidos políticos y de otros actores políticos no partidistas que buscan influir en la forma en que las elecciones puedan configurar o reconfigurar las relaciones de poder. Pero no de menor manera, también conformar una suerte de frente simbólico, si ustedes quieren, pero frente al fin, que ponga contención a esta suerte de instalación en Guatemala de esa cultura de denegación de la voluntad popular
que se ha instalado en otros países, como hemos visto en Brasil, en los Estados Unidos y en algunas otras regiones del mundo. Creo que estamos viviendo pecados, digamos, influencias globales, influencias de fenómenos globales que tienen expresiones específicas en Guatemala, pero también estamos viviendo en este contexto electoral guatemalteco formas de asedio específica derivadas de los actuales actores de poder. Y eso es muy importante evidenciarlo, señalarlo y ponerlo en el espacio de deliberación pública a la que ustedes contribuyen desde los medios formales o desde las investigaciones independientes como las que ustedes han realizado a lo largo de estos meses. De nuestra parte, solo agradecer su compromiso, su determinación y, como bien decía Ricardo al inicio, su valentía también, porque sabemos que son tiempos recios, como diríamos parafraseando el libro de Vargas Llosa sobre Guatemala, en la época de la revolución y la contrarrevolución, mediados del siglo pasado. Son tiempos muy duros, tiempos de amenaza, pero la determinación, el valor y la consistencia de ustedes ayuda a que la esperanza sobreviva a entornos de amenaza, riesgo y vulnerabilidad. A Marielos y al equipo de CAP agradecer el liderazgo, por supuesto, que siempre tienen para llevar adelante de una manera notablemente efectiva y de alta calidad este tipo de procesos de formación y actualización. Por supuesto, a la Embajada de Noruega por aportar los recursos, a Oxfam por hacer posible este ejercicio y a la Fundación DESC por el acompañamiento estratégico para conceptualizar y visualizar este tipo de ejercicios. Mis felicitaciones a cada uno y cada una de ustedes y, bueno, de mi parte, agradecerles su trabajo y agradecerles la oportunidad de acompañarlos en esta experiencia. Muy buen día. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro antes de dar adelante con los diplomas. Y es que, como ustedes saben, colegas, los ciclos CAP tienen como objetivo fortalecer el periodismo independiente, promover un abordaje periodístico con perspectiva de derechos humanos, contribuir a que la ciudadanía comprenda mejor los temas que le afectan y también ser este espacio de intercambio y diálogo entre periodistas. Así que nos sentimos muy honrados y honradas de contar con periodistas tan talentosos y comprometidos como ustedes que participaron en este ciclo. Contarles que fuimos 23 periodistas de 15 medios de comunicación y para cerrar, en nombre de ustedes, Giovanna García, periodista de no ficción y participante en el CAP, tendrá unas palabras en nombre del grupo de participantes. Bueno, de parte de todos los periodistas y colegas que participamos en estos ciclos, pues tengo unas palabras preparadas un poco para contar un poco cuál fue también como la experiencia que tuvimos. Fui a hablar con algunos y coincidíamos bastante en que nos hacía falta tener estos refuerzos en tanto a conocimientos acerca del proceso electoral. Y yo creo que el CAP ha sido algo muy importante para nosotros y tenerlo acompañado del proceso electoral, sobre todo para quienes no habíamos cubierto antes elecciones. Fue algo sumamente necesario e imprescindible para poder realizar nuestro trabajo de la mejor forma. Consideramos también que es una oportunidad para poder seguirnos formando, que habitualmente no se encuentra en los procesos de titulación de algunas universidades. Nos hace falta como este tipo de espacios en donde podamos tener conocimientos de periodismo y democracia y también elecciones, con un enfoque también mucho más enfocado al contexto nacional, ¿no? Y creemos de que el hecho de haber tenido este curso acompañándonos durante casi todo el proceso electoral, literalmente ya solo nos falta un mes para poder cerrarlo, fue algo que si no lo hubiéramos tenido no hubiera sido de la misma forma. También vimos que el proceso electoral fue pues bastante caótico y tuvo muchos acontecimientos que no tuvieron precedentes y gracias al CAP también pudimos ir acompañando estos sucesos, ir consultando también a los expertos que nos estuvieron acompañando en distintas sesiones y que los conocimos a través del CAP. Por ejemplo, pues cuando empezaron a suceder estos golpes judiciales, estas persecuciones a distintos actores políticos que se estaban postulando,
el CAP fue sumamente necesario para poder dialogarlo y también poder entender mejor qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, pues de parte de mis compañeras y compañeros, agradecemos al CAP, a NDI y a Oxfam por habernos dado este espacio de formación que, como decía, no es habitual encontrarlo en todos los pensums de estudio de las distintas universidades a las que podemos tener acceso, y refuerza sin lugar a dudas nuestro ejercicio periodístico y de alguna forma también fortalece a la democracia con la que todos también soñamos, considero, y que queremos tener como país. Y también nos fortalece para poder seguir haciendo periodismo de una forma profesional, seria, con base a datos y pues totalmente reforzada en estos tiempos recios, no solo para Guatemala, sino pues para toda nuestra región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. Y de verdad, nuevamente muchas gracias, colegas. Vamos a cerrar esta sesión. Vamos a proyectarles ahora a cada una de ustedes. Se le va a entregar por todo el trabajo, por todo el compromiso, por todo lo que hicieron su diploma de participación. Le pido por favor al equipo que pueda compartir el diploma. El diploma dice así: la iniciativa CAP, la Fundación DESC, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales y Oxfam otorgan el presente diploma, y ahí va a ir su nombre, en este caso es Angélica Medinilla, por haber completado satisfactoriamente el ciclo de actualización sobre democracia y elecciones, realizado entre los meses de octubre de 2022 y julio de 2023, Guatemala 31 de julio de 2023, y las firmas de Edgar Gutiérrez, director de Fundación DESC, Eduardo Núñez, director de NDI Guatemala y El Salvador, Ricardo Sáenz, responsable de Oxfam en Guatemala, y mi firma como coordinadora general de los ciclos CAP. Y ahora sí, pedirle a José Luis que pueda leer los primeros nombres, los de la mitad de las y los colegas. Gaby, si tú lo vas corriendo, por favor. Siento no poder daros un abrazo a todos y a todas, ojalá pronto, pero va el abrazo virtual y el aplauso virtual. Ya María los nombró: Angélica, Enrique García Ruano, felicidades. Carlos Raúl Kessler, felicidades. Ana Lucía González, felicidades, y que siga el periodismo. Isaías Morales, felicidades. Carolina Leverón, felicidades. Ronnie Andrés Ríos, ánimo, fuerza y felicidades. Elsa Amanda Chiquito, felicidades. Eswin Quiñones, también felicidades. Y Dulce María Rivera, felicidades. Muchísimas gracias, José, y gracias por tu excelente trabajo para Ciclos CAP y para los colegas. Seguimos con Claudia Méndez y nos vamos con los últimos diplomas. Pues muchas felicidades también a todos los participantes. La verdad es que miro los trabajos y estoy pues muy orgullosa de haber formado parte de esta promoción. Román Greiser, felicitaciones por el trabajo hecho. Pavel Gerardo Vega, muchas felicidades. Mirja Georgina Valdés, aplausos para ella. Sandy Marlene Pineda, Benkei Chin, Neida Yulisa Solís, Yaneli Vázquez, Diana Cintia Batz, Freddy Martín Puac, Giovanna García, Dominga Teresa Son, Jamie Celeste Juárez, Fátima Castellanos. Perfecto, bueno, colegas, y muchísimas gracias por estar. Que tengan una feliz jornada y esperamos encontrarnos en otro campo. Un abrazo.